Resulta que el libro de Efesios es el libro que nos enseña acerca del Espíritu Santo. Hay un recuento total de todo lo que es el Espíritu Santo en este libro, ¿no? Hubiésemos querido hacer, digamos, como una semana completa, podrían ser 7 días, y quizá lo hagamos en el futuro, donde todos los días diéramos un sermón o una enseñanza acerca del libro de Efesios y lo que trata el libro de Efesios, ¿no? El libro de Efesios está hablando acerca del Espíritu Santo. Toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad, desde Adán, luego pasando por Abraham, el Señor nos está enseñando que hay una promesa para el ser humano, para toda la raza humana. Y la promesa es, en ti serán benditas todas las naciones. Y fíjense que esta promesa se la hace a un hombre que se llama Abraham. Imagínense, 1700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y esa promesa queda como por ahí, como en un letargo, ¿no? Y no se vuelve a hablar de esa promesa que se le hizo a Abraham, hasta el cumplimiento de la promesa, que es ¿quién? Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Entonces Dios le hace esa promesa a Abraham y todos en el Antiguo Testamento quedan como a la expectativa. Sin embargo, los judíos entendían que tenían un padre, y ese padre ¿quién era? Decía, mi padre Abraham. Amén. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, hemos venido estudiando el libro de Efesios porque precisamente el libro de Efesios nos habla acerca de la promesa del Padre. Porque nosotros pensamos que la verdadera bendición es encontrarse, hemos hablado aquí, un billete de 50 aquí a la salida de la iglesia, o 10,000 pesos. ¡Ay, qué bendición! Pero realmente usted se lo gasta y ¿qué queda? ¿Sí? Y si se le da al niño, pues va y se compra, como yo hice cuando estaba chiquito, un paquete de frunas así de grande, me lo comí todo y me intoxiqué. Entonces, sí, yo he hecho mis cuentos tontos, ¿no? Discúlpenme. Entonces, abramos un momentico antes de ir a nuestro texto para entrar en contexto. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Fíjese que la verdadera bendición no es que me salió un trabajo, no es que me aprobaron el crédito, no es que estoy comprando un carro. Esas bendiciones la Biblia sí las enseña. Y esas bendiciones están escritas en el libro de Deuteronomio, cuando dice, ojo, dice, bendito tu entrar, bendito tu salir, bendita tu arteza de amasar, bendito, y empieza a bendecir, y usted revisa todas las bendiciones, y todas esas bendiciones son ¿qué? Terrenales. Entonces, si sigue leyendo el libro de Deuteronomio, va a ver que empieza a hablar de las maldiciones. Y maldito al salir, y maldito al entrar, y maldita tu arteza de amasar, y lo maldice. 50 y tantos versículos dura la palabra del Señor maldiciéndolo a los que no cumplan la ley de Moisés. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, todas las bendiciones terrenales, finalmente, cuando nosotros partimos con el Señor, ¿dónde se quedan? Acá. Y es muy triste, y precisamente por eso el libro de Efesios nos enseña acerca del Espíritu Santo. Nos habla acerca de la verdadera bendición. Y si ustedes lo leyeron con cuidado, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tenemos un lío grandísimo porque nos han enseñado, o muchas veces no nos han enseñado, sino que
el ser humano tiene un lío aquí en el cerebro, ¿no? Nosotros, cuando estamos a veces en clase, leemos un texto y se lee el texto y se le pregunta, por ejemplo, ¿qué es la vida eterna? No, pues, no sé, cuando me muera. Y la gran mayoría de las personas no entienden, ¿no? O dicen, no sé si exista la vida eterna y somos cristianos, ¿no? Y entonces leemos el texto y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y lo leemos y les pregunto, ¿y qué es la vida eterna? Y vuelven y empiezan, no, pues es que está escrito. El problema del ser humano es que no estamos tomando la palabra del Señor como la verdad. Lo podemos leer, pero ¿qué hacemos? Volvemos a nuestros propios pensamientos. ¿Sí me estoy dando a entender? Uno le pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? No, pues la voluntad de Dios es que me gane el baloto. La voluntad de Dios es que yo salga y me vaya bien. La voluntad de Dios, y tenemos ese concepto en la mente, que la voluntad de Dios es para mí y por mí y sobre mí, y que todo me salga, ¿qué? Chévere. Pero si usted va al texto y le dice, leamos qué es la voluntad de Dios, y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, porque imagínense que Jesús no habla por su propia cuenta, sino que Jesús habló lo que el Padre dijo. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Leámoslo. Vamos, Juan. Les prometo que si yo digo algo adicional, como lo estoy diciendo en este momento, al final yo le voy a recortar para que no nos demoremos tanto. Juan capítulo 6, versículo, para que usted lo lea. Versículo 39 y 40. ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene? Dice ahí, y esta es la voluntad, desde el 39, perdón. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Entonces, ¿el Padre tiene voluntad? Claro que sí. ¿Y el Hijo tiene voluntad? Claro que sí. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En otra versión dice, que todo aquel que Él me dé a mí, que yo no pierda ninguno de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Pregunta, ¿qué es lo que quiere Dios? Que ninguno se pierda. Fácil. A veces les pregunto y me dicen, no, la voluntad de Dios es que me salga ese trabajito. Sí, todo eso, repito, son bendiciones terrenales, pero estamos olvidándonos de lo más importante, de las bendiciones, ¿qué? Celestiales. Y mire dónde empezamos a vivir las bendiciones celestiales. Versículo 39, perdón, el 40, ¿qué dice? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, en el día final. Entonces fíjense que el Hijo está haciendo la voluntad del Padre y está haciendo lo que el Padre le dijo que dijera. Y si nosotros vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, resulta y acontece que están hablando exactamente ¿qué? Lo mismo. Mire conmigo ahí Juan capítulo. Leamos solamente el 14:26. Dice, Juan capítulo 14, versículo 26. Necesito ponerlos en contexto porque los que han venido nuevos necesitan entenderlo. Ustedes si ya saben esto, pues téngame paciencia, no hay afán. Versículo 26, ¿qué dice? Mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿el qué? ¿Quién nos va a enseñar todas las cosas? El Espíritu Santo, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Recordarnos lo que Jesús dijo. ¿Y qué es lo que habló el Hijo? Lo que el Padre dijo. Entonces yo no puedo venir aquí a este atril y decir, es que a mí me parece, es que yo creo, déjeme ver. No. La predicación tiene que ir de acuerdo a lo que está escrito. Si no está escrito, hermano, no lo crea. Ay, es que el pastor dice una cosa y aquí dice otra. Pues créale a la escritura, porque dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Me incluyo, mentiroso. Dice todo hombre. Entonces no me crea a mí, ni le crea a ningún predicador. Créalo que está escrito en la palabra. Mire, esa introducción me cae perfecto al tema que estamos hablando. Porque Dios nos ha enviado ¿a quién? A su Espíritu Santo. Mire el versículo 13 del capítulo 16 de Juan. Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Recuerdan qué es la verdad? Dice, tu palabra es la verdad. Porque no hablará, ¿por qué? Por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Y qué es lo que va a hablar el Espíritu Santo? Ahí lo dice el versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuevamente nos dice que el Espíritu va a tomar la palabra de Jesús y nos las va a recordar, nos la va a enseñar. Hasta ahí estamos bien. Nosotros tenemos pues un lío grandísimo porque siempre intentamos dar nuestro propio conocimiento. Y el hombre, como es tan vanidoso, somos tan vanidosos, ¿sí? Y uno no sabe algo, me incluyo. Pastor, ¿qué significa esto? Y uno no sabe, entonces uno se la inventa, ¿no? ¿Para qué? Para quedarle bien al hermanito, para no decirle, ay, es que yo soy un tonto, un inepto que no sé. Y eso es un lío que el ser humano tiene. Nosotros, por eso dice, bienaventurado. ¿Cómo es que dice la bienaventuranza en Mateo capítulo 5, versículo 3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Y uno va a mirar que es pobre de espíritu. Y le preguntan a uno, pues los tonticos. No. Bienaventurados los tonticos, porque ellos el reino de los cielos no. Los que tuvieron una bancarrota. Bienaventurados los que se quebraron, porque ellos el reino de los cielos no sale. Y uno va al libro de Isaías capítulo 66, versículo 2, y dice, bienaventurados, dice así, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que se arrodilla ante mi palabra. Entonces, ¿qué es un pobre de espíritu? Dice otra versión, al que tiembla ante mi palabra. Imagínense, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos cuando prediquemos el evangelio? Si vamos a temblar por algo, temblemos ¿por qué? Por la palabra. Porque dar garantía que lo que se predica, que lo que se enseña es la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Lógico que nos vamos a equivocar. Lógico que no sabemos todas las cosas. Pero cuando no sabemos qué decimos, pues no sé. Hermana, no sé. Investigaré. Esa es la humildad. Tenemos que arrodillarnos ante ¿qué? Ante la palabra. Hay textos también que nos engañan, ¿no? Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, le he puesto como título a esta predicación, ojo,
el título de esta predicación, casi nunca lo digo porque siempre me olvida. Sean llenos del Espíritu, refleje la gloria de Dios. ¿Está entendiendo? Sea lleno del Espíritu Santo, refleje la gloria de Dios. El texto era Mateo 7:11, dice: pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Sí, Señor, entonces ahora yo te voy a pedir casa, carro y beca, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace 40 años la propaganda de Bancolombia, casa, carro y beca. No, pues no está hablando de eso. Por eso tenemos que escudriñar la palabra. Y vamos al mismo texto, pero en Lucas. Y mire cuáles son las buenas cosas. Dice Lucas 11:13. Yo espero a que usted lo anote o lo encuentre. Dice el mismo texto: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Está entendiendo el verdadero significado del texto? Es que nosotros, mire, el Espíritu Santo es la promesa del Padre, como ya les conté, se la hizo Abraham. Y cuando le dicen, ti serán benditas todas las naciones, que no solamente era la nación de Israel, sino todas las naciones, incluyendo a Colombia, incluyendo a Venezuela, etcétera, etcétera, incluyendo a las naciones que están escritas en el Antiguo Testamento, como es la descendencia de ¿quién? De Abraham por el lado de la esclava. ¿Cómo era que se llamaba el hijo de la esclava? Ismaelitas, es decir, todo el pueblo árabe. Todos ellos, todo aquel que reconozca que Jesucristo es el Señor, ¿será qué? Salvo. Y todo aquel que cree en el Evangelio del Reino de los Cielos, será bautizado ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que venimos estudiando. Y estamos hablando precisamente, como decía mi hermana, acerca del Salmo, de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Dios está en... ¿Dónde está Dios? A veces nos preguntamos. Dios mío, ¿dónde estás? Yo le voy a volver la pregunta. Más bien, ¿dónde estás tú? ¿Sí me explico? Porque la Escritura es muy clara. Mire conmigo Hechos, capítulo 17. ¿Quieres saber dónde está Dios, mi hermano? Hechos 17, versículo 27. Dice, ¿ya lo tiene? Para que busquen a Dios, si en alguna manera, ¿cómo? Palpando, puedan hallarle. ¿Entiende qué es palpando? ¿Entiende tan lejos que está Dios de usted? Yo no sé si cuando usted levanta las manos, y le voy a pedir el favor de que haga esa tarea, usted perciba en sus manos y de verdad va a sentir la presencia de Dios. Porque Él está ahí, está aquí y está en todas partes. Y dice así, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y el 28 lo aclara mejor, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Entiende usted? Nosotros estamos contenidos en Dios. Él nunca se ha ido, Él nunca se ha apartado. Él es, dice que ni el cielo de los cielos lo puede contener. Nosotros estamos inmersos en Él. Nosotros palpando, Él nos está tocando. Pero hay un lío. Yo les dije a ustedes, algunos esta mañana, que les iba a dar una buena noticia o quizá para algunos una mala noticia.
La buena noticia es esta, que Él está en todas partes. Con excepción, esta es la mala noticia, con excepción de aquellas personas, bueno, lo voy a decir mejor, y está en ustedes que han creído. ¿Y vive dónde? Dentro de ustedes. Ya vamos a ver, para los que vienen hoy por primera vez, ¿cuándo fue que ese Espíritu entró en ustedes, el Espíritu Santo? Pero no vive en aquellos que no le han recibido. Dios, repito, está en todas partes, en todo lugar. El omnisciente, omnipresente, está en todo lugar. Menos en aquellas personas que lo han ignorado, que lo han rechazado y que no han creído en el Evangelio. ¿Está entendiendo qué significa ser destituido de la gloria de Dios? Esa palabra destituido de la gloria de Dios, en otras versiones dice ¿qué? Maldito. ¿Quién es maldito? El que está apartado de Dios. Otra versión dice anatema, apartado de la gloria de Dios. Y vuelvo y lo digo y vuelvo y lo repito. El único que no vive en Dios y que Dios no habita en él es la persona inconversa que no le ha querido recibir en su corazón. Por eso es tan importante este libro de Efesios, lo que nos está enseñando. Y miremos un momentico el Salmo 139, porque después no lo leo. Y miremos desde el versículo 7. Ahí nos está diciendo, para no leerlo todo. Salmo 139, versículo 7. Por favor, anote todo. La cita, si usted en su casa, mire, le doy un ejemplo. Usted divide las citas en toda esta semana y cada mañana o cada tarde cuando haga su devocional o su encuentro con el Señor o su comunión con Dios, revise lo que está en la Biblia y lo que se le ha predicado. Que lo que se le haya predicado sea ¿qué? La verdad. Acepto reclamos. Versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Entiende lo que dice el salmista? No hay para dónde coger. Y si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás allá. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. ¿Entiende? Por eso el Salmo al final dice: escudriñame y ve si hay en mí un corazón ¿qué? Malvado. Porque Dios todo lo ve. Pero ojo, este salmo está hablando de Jesús mismo. Entonces nosotros, ¿cómo podemos hacer que este salmo sea efectivo en nuestras vidas? Pues creyendo en el Señor Jesucristo. Cuando yo creo en el Evangelio del reino de los cielos, inmediatamente el Espíritu Santo viene y empieza a formar ¿qué? Morada en mí. Si usted creyó, ya está. Usted es la morada del Señor. Dice en el texto antiguo, el Señor vino a tabernaculizar en nosotros. Vino a tomar morada. Dice la Escritura que Dios vendrá y habitará en la oscuridad.
¿Sabe dónde está esa oscuridad? En nosotros. Porque si hay algo malo, malvado, ¿somos qué? Nosotros. Nosotros en esta carne somos terribles. Nomás mire la historia de la humanidad y mire el día al día las noticias y la maldad del hombre es malo, de verdad, en gran manera. Todos nosotros, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si ahí el mismo Romanos dice, justos ni aún, ni siquiera uno. Bueno, todo eso era necesario. Entonces, para poder entender el libro de Efesios, póngase de pie y vamos a leer la porción que tiene que ver con el libro de Efesios. Juan capítulo 7. Estamos estudiando Efesios, pero es que necesito, esta es la verdad. Estamos estudiando Efesios, pero vamos para Juan. Y estamos ya en Efesios capítulo 5. Hemos estudiado el capítulo 1, otra semana estudiamos el capítulo 2, otra el capítulo 3, otra el capítulo 4. Ya les voy a hacer un resumen así, grandes rasgos. Y hoy estamos estudiando el capítulo 5 y creo que solo vamos a llegar al versículo 18. Entonces, Juan capítulo 7, no Efesios, Juan capítulo 7. Y ya se van a dar cuenta por qué tenemos que leer esta porción. Amén. Juan capítulo 7, versículo 37. ¿Ya lo tiene? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Padre Celestial, ponemos esta palabra delante de ti, Señor, que cumpla el propósito por el cual tú la diste. El propósito de tu palabra, reiteramos, es que tengamos vida y vida en abundancia, vida en el Espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Entonces, cuando el Señor Jesucristo da estas palabras, pues la gente no entendía. Cuando Él les decía, mi Padre, ellos empezaron a odiarlo. Ya aquí, el pueblo judío quería matarlo. Y cuando Él se para y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces ya empezaron a tenerlo aquí entre ojos. Y dice más adelante, ahí abajito, que ya empezaron algunos a tener divisiones entre ellos. Y muchos ya lo estaban buscando para aprenderlo. ¿Sí? Porque el lío de Jesús no era que hiciera los milagros, ni que echara fuera demonios. El lío de Jesús era que Él mismo se hacía llamar, ¿qué? Hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir hijo de Dios? Pues que es, ¿qué? Dios. Dice, y si alguno tiene sed, venga y beba de mí. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son los ríos de agua viva? ¿Qué son los ríos de agua viva? La palabra, acabamos de leerlo. Ahí dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. ¿Se da cuenta? Necesitamos enfocarnos bien en los textos, porque los ríos de agua viva es ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Usted quiere que de su interior fluyan ríos de agua viva? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Acepto opiniones?
escudriñar la palabra, ¿qué más? Mire lo que dice el texto más adelante. Vamos nuevamente, ahora sí, a Efesios, capítulo 1, porque este es el fin, ¿no? Ahí, Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿qué nos salva a nosotros? Ahí dice el evangelio, ¿sí? De vuestra salvación, y habiendo creído en ¿quién? No, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, cuando nosotros creemos en el Evangelio, el Espíritu, esta es la tercera semana que digo lo mismo, el Espíritu inmediatamente, ¿usted creyó? El Espíritu Santo viene ¿a qué? A morar en usted. Y ahí sí se cumple lo que el Señor está diciendo. De su interior pueden correr ¿qué? Ríos de agua viva. Mire, de nada me serviría a mí pararme aquí a predicar y de nada nos serviría reunirnos hoy domingo si el Espíritu Santo no está habitando en nosotros. ¿Entiende eso? Por eso aquí no hablamos de cosas que lleguen al alma. Para eso usted vaya y tome un curso de meditación o de alguna vaina que le mueva o escuche uno de esos vallenatos viejos, sí, que lo hacen llorar a uno. Si ustedes quieren venir a la iglesia para llorar y salir, pues vaya y vea una novela bien, sí, que eso toca el alma. Pero si usted quiere que su espíritu tenga vida, ajústese el cinturón, porque la palabra nos va a zarandear. Así dice el Señor, nos va a zarandear como a trigo. Y si no nos zarandea, pues de nada nos sirve. Si yo salgo aquí siendo el mismo, pues perdí el día, hermano. Perdone que le diga. Tiene que venir con sus ojos abiertos y sus oídos dispuestos. Entonces, ¿qué se necesita para poder cumplir la voluntad de Jesús? ¿Qué se necesita para ir a beber a esa agua? Porque de eso está hablando el libro de Apocalipsis también. ¿Sí? Y el libro de Efesios nos está enseñando, vamos a hacer el resumen de Efesios porque hasta yo estoy perdido. ¿Sí? En el capítulo 1, ¿qué vimos nosotros? Lo que acabamos de ver. La verdadera bendición que es el Espíritu Santo. ¿Qué más estaba en el capítulo 1? Que nosotros, creyendo en el Evangelio, ahora somos sellados por el Espíritu Santo, que es las arras, la garantía de nuestra ¿qué? Herencia. ¿Y qué es la herencia? Que tenemos la seguridad que cuando nosotros morimos, cerramos estos ojitos, no morimos, sino dormimos. Y cuando abramos los ojos espirituales, lo primero que veremos es ¿a quién? A Él. Es lo que dice la Biblia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero e inmediatamente aquellos que hayamos quedado. En un abrir y cerrar de ojos, le veremos a Él sobre las nubes, viniendo ¿por quién? Por su iglesia. Me conmueve, perdón que haga este paréntesis y me da pena con mi esposa y su familia. Me conmueve la vida de mi cuñada Paola, porque hasta el último momento, fíjese que no se aferró a la vida, sino que hasta el último momento se aferró fue al Señor. ¿Sí me hago entender? Y se agarró de él y entendía todo lo que se le hablaba y decía, sí, yo entiendo.
Y uno dice, gracias Dios, porque cerró sus ojos y sabemos y tenemos la garantía que su palabra que está escrita se va a cumplir. Y cuando ella abra sus ojos, le verá. Envidiable, le cuento. Porque muchas personas, hoy en día, cientos de miles de personas que hablan de Dios, dicen aleluya, amén. Yo no soy quien. Recuerda que hace 8 días dijimos, el único que puede saber si usted es nacido de nuevo o no, ¿es quién? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo da testimonio de su Espíritu de que usted y yo somos ¿qué? Hijos de Dios. Ay, ningún pastor le puede decir a usted, hermano, revísese. Carreta. El Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y su labor como casa de Dios, lo voy a decir así. Le iba a decir a usted, repita conmigo, yo soy casa de Dios. No, no diga eso. Pero usted, si ha creído, es casa de ¿quién? Habitación de Dios. Dije, tabernaculizar. Dios hizo morada en usted. El Espíritu Santo hace su obra, que es estar en usted y entrar en usted. Si usted cree en el Evangelio, ahora usted tiene una tarea. ¿Cuál es la tarea? A ver, es que yo a veces pienso que estoy en el salón de clase. ¿Cuál es la tarea? Que de su interior corran ríos de agua viva. Es decir, que usted predique a diestra y a siniestra y gane gente para el Señor. A veces la gente está agobiada, se encierra en su casa, pobrecito yo, tengo mil problemas, tengo angustias, me desespera, me palpita el corazón, tengo un yo no sé qué. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque usted no le está permitiendo al Espíritu Santo hacer la obra en usted. Entonces usted está pendiente de todo lo que el mundo le atrae y tiene los problemas del mundo y vive conforme al mundo. ¿Y sabe quién está perdiendo? Usted, porque va a perder la salvación. Le digo a usted, pero pues yo no sé quién será. ¿Sí? Pobrecito yo. ¿Sabe cuándo uno dice así? Cuando uno no ha creído en el Señor. Porque cuando uno de verdad es morada del Espíritu Santo y de su interior están corriendo ríos de agua viva, el anhelo de su corazón es: vamos a hacer esto, vamos a predicarle a los niños, vamos a llevar las palabras del Señor, vamos. Y usted quiere hacer para la gloria de Dios, ¿me entiende? Usted ya se ocupó, es como si se hubiera matriculado en una empresa y estuviera trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí me estoy dando a entender? Sin juzgar a nadie, pero es que alguien tiene que decírselo. Alguien tiene que decírselo. En el capítulo 2, ¿qué vimos? Bueno, el capítulo 1 habla de Efesios desde la eternidad hasta la eternidad. Y en el capítulo 2 nos está hablando de quién éramos nosotros antes de que el Espíritu Santo entrara a morar en nosotros. Y dice ahí que nosotros éramos propiedad ¿de quién? Del príncipe de la potestad del aire, es decir, de Satanás. Ahora nosotros somos ¿qué? Nacidos de nuevo, somos criaturas nuevas y debemos vivir de acuerdo a eso. Entonces, en el capítulo 3 de Efesios, yo estoy haciendo un resumen porque también lo tengo aquí, el Señor se presenta por medio de su Espíritu Santo con poder y quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él. ¿Qué es tener una relación íntima? Pues que le conozcamos. Y en este capítulo, Dios, por medio de Pablo, nos revela el plan escondido de Dios que nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuál fue? El plan escondido de Dios es que Dios iba a tomar ¿a quién? A su iglesia, y por medio de su iglesia iba a dar a conocer
toda la salvación por medio de la iglesia. Fíjese que en el Antiguo Testamento no se habla de eso. Pero aquí Pablo está hablando acerca de eso. Por eso Dios está hablando acerca de Él, que es Cristo, y su iglesia. Y al final del capítulo 5 vamos a ver cuando dice, digo esto, sí del hombre y de la mujer, del esposo y la esposa, pero lo estoy diciendo es ¿por quién? Por Cristo y la iglesia. Es que ese es el fin de todo. Si este mundo no se ha acabado, ¿sabe por qué? Les voy a decir. Porque el Espíritu Santo está acá. ¿Y quién, y a quién, y por medio de quién está actuando el Espíritu Santo? A ver, ¿por medio de quién? De la iglesia. Y la gente dice, no, yo no me congrego porque no es importante. Cada cual puede tener una relación con Dios en su casa. Es que yo oro. Dios sabe. Sí, Dios sabe todas las cosas. La gente dice, no, es que yo no voy a culto porque Dios sabe. Sí, claro que Dios sabe. Pero si usted mira el libro de Apocalipsis al final, yo esto lo he hecho ya muchas veces, vuelvo y lo hago, para que entendamos el propósito de la iglesia. Mire, como el propósito de la iglesia, y por medio de la iglesia está dado el Espíritu Santo, y por medio de la iglesia es que se va a llevar el mensaje de salvación. ¿Sabe qué es lo que la gente no quiere conocer? La iglesia. Es que esas iglesias, pues precisamente Satanás se ha metido a las iglesias y por eso es que las iglesias dan tan mal testimonio de la misma iglesia. Por eso es que los roban, por eso es que los matonean espiritualmente. Porque Satanás está enfocado en destruir ¿qué? La imagen de la iglesia. Hace muchos años la gente decía, ay cristiano, venga, yo lo contrato porque ustedes son diferentes. Ahora uno dice es cristiano y dice, ay, ¿sabe qué? Qué pena. Pero es que son, ¿de verdad? Yo le pregunto a la gente, ¿usted por qué no va a la iglesia? Ay, es que llega allá y lo primero que hacen es, llevamos a mi papá que estaba muriendo de cáncer. Un solo día aceptó ir a la iglesia. Y ese día estaban repartiendo sobres. Y mi papá dijo, ya enfermito, dijo, ya empezó la cobradera. O sea, ¿y qué es lo que pasa? Leamos Apocalipsis 22, 16. Acuérdense que los 7 ángeles del Apocalipsis están hablando ¿a quiénes? A las 7 iglesias. Son los 7 candelabros. Y cada iglesia tiene un propósito. Y dice aquí el versículo 16. Yo Jesús, Apocalipsis 22, 16. He enviado ¿a quién? A mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? Dígalo usted. En las iglesias. Yo, y el ángel está hablando en nombre de quién. Está hablando el Señor Jesucristo ahí directamente. Dice, vuélvelo a leer. Yo, Jesús, he enviado ¿a quién? A mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo, Jesús, soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y qué dice? Y el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, ven. Diga, ven. Y el que tiene sed, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. ¿Está entendiendo que Jesús se está anticipando este momento? Y en esa cena Él se levanta y dice, venga y beba, reciba el Espíritu Santo para que usted, lleno del Espíritu Santo, predique con denuedo el Evangelio del reino de los cielos y gane gente para Cristo. ¿Por qué? Porque la voluntad, lo leímos ahorita, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda y todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Se da cuenta que podemos ir por toda la Biblia? Y tenemos que llegar a ese sencillo momento. El resumen es,
Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Por qué? Porque cada uno de los seres humanos que existimos sobre la tierra, nacemos con un espíritu heredado desde la antigüedad. Y el espíritu dice que vuelve a Dios, quien lo dio. Y Él quiere que ese espíritu tenga comunión íntima con Dios. ¿De verdad estamos entendiendo? ¿De verdad entendemos por qué es tan necesario que recibamos el Espíritu Santo que Él nos prometió? Ahora, el capítulo 4 de Efesios. Voy a saltarme porque ya me demoró. El capítulo 4 nos estaba hablando de qué. Que el Señor nos está hablando en un mismo lenguaje. Que el Señor nos está dando dones a través de quién? Del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo da los dones conforme Él quiere. ¿Sí me hago entender? Entonces va uno a las congregaciones y le preguntan, o cuando vamos a la reunión de pastores, que no me gustan casi, le preguntan a uno, oiga, ¿usted en qué congregación le dio el certificado de pastor y todas esas cosas? Y uno dice, pero pues entonces no conocen las Escrituras, porque ahí el mismo libro de Efesios, capítulo 4, nos está hablando precisamente de que el Espíritu Santo nos ha dado una vocación a cada uno. Mamá, créame que Dios la escogió a usted para algo en especial. Y entre esas 5 cosas que está estableciendo el Señor ahí, Zoraida, Candelaria, todos los que estamos aquí, Martica, todos los que estamos aquí, algo de esto tenemos. Se lo aseguro. Que usted no lo quiera ver, que usted quiera estar toda la vida sentado en una silla recibiendo, pues está bien. Pero realmente lo que Dios quiere es que usted obre para Él. Y dice ahí, Efesios capítulo 4, 11, y Él mismo. ¿Quién? Ay, el pastor de la congregación X. Ay, me ordenaron como pastor. Pues mentira de toda mentira. Porque dice ahí, y Él mismo, ¿está hablando quién? Jesús. Si va al versículo 7, ahí dice, don de Cristo al final. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es ¿quién? Su iglesia. ¿Qué es usted? Yo no lo sé, pero la iglesia lo empezará a identificar. De repente vienen y le dicen, Diana, usted explíquenos. Resulta que están identificando que ella es maestra, ¿cierto? Lo mismo pasa con mi hermana Martica es maestra también. Y de repente doña Anita, ay, Anita, camine usted y usted les predica. Resulta que ella es evangelista, ¿sí me hago entender? Pero ese don se lo ha dado ¿quién? El Señor Jesucristo, porque Él mismo. Y cada uno de ustedes son algo de esto. Y es más, pueden tener más de uno de estos dones. ¿Sí me estoy dando a entender? Y en el capítulo 5, estamos entrando en Efesios capítulo 5. Dice ahí, vamos a leer el primer versículo. Dice así. Efesios. Olvidé decirles algo del capítulo 4 y creo que es lo más importante de todo el libro de Efesios. Efesios 4:30 nos habla de, y esa fue la base de la última predicación de este tema hace casi un mes. Leamos Efesios 4:30. Dice,
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y les hice un resumen. Viene, creo en el Evangelio, escucho el Evangelio, creo el Evangelio, soy sellado ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Ahora Él habita en mí. ¿Y qué nos dice el texto? Que Él se entristece. ¿Y cuándo se entristece? Cuando usted piensa que todavía puede hacer lo que le da la gana. ¿Me está entendiendo? Perdón que sea tan escueto y tan grosero. Cuando pensamos que podemos seguir una vida de libertinaje, aquí no ha pasado nada. ¿No estamos entendiendo que el Espíritu Santo lo ve todo? ¿Lo escudriña todo? ¿No dice Salmo al final, Señor, escudriñame? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos está diciendo esto? Para que nosotros dejemos esa antigua manera de vivir y empecemos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Hermano, ¿es difícil? ¡Claro que sí! ¿Ustedes recuerdan la carta del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 7? Miserable de mí, ¿quién me mandó a estar en este cuerpo corrupto? Gracias doy a Jesucristo. Si no fuera por Él, todos nosotros estaríamos destinados ¿a qué? A perecer. Si es así o no es así. Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Vamos a leer. Dice ahí: sed pues imitadores de Dios como hijos. Ya ahí tenemos para predicar todo el día. ¿Se acuerda el Señor Jesucristo que dijo? Ejemplo os he dado. ¿Cómo puedo yo ser imitador de Cristo? Pues yo siempre digo esto mismo, espero que me perdone. Cuando viene ese mal pensamiento, cuando viene esa maldad, cuando se le cruzan esos flechazos, porque la Biblia habla de que son dardos ¿de quién? Del enemigo. Inmediatamente yo digo, Dios, ¿qué harías tú, Jesús? De una vez uno se baja. ¿Sí me hago entender? Busque al Señor, clámele a Él. Jesús, ¿qué harías tú en este momento? Inmediatamente el Señor lo aterriza. Eso es maravilloso. Y eso yo se lo aconsejo que usted lo haga. Ponga todo en manos del Señor. Hay cosas que uno no sabe. Señor, ¿esto estará mal o no estará mal? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me lo robo o no me lo robo? Ahí cayó, no tengo la culpa. Yo iba caminando y cayó aquí en el bolsillo. No, es algo sencillo. Un pensamiento mío tonto. Pero nosotros todos los días estamos en esa lucha espiritual. Uno no sabe con qué, voy a decir otra vulgaridad, con qué pata uno se baja de la cama, ¿no? Si yo me bajo con esta pierna o me bajo con la otra. Todo es una toma de decisiones, todo. Y si usted tiene que todo el día estar orándole al Señor, hágalo, hágalo. Y mire que en poco tiempo usted va a ir aprendiendo a caminar en el camino recto. Muchas iglesias que ya se han ido muy para el lado, es que hay dos lugares. Está ahí estar metido en la ley y creer que por obras se salva uno. O estar ya en la sobregracia, donde dicen que como Jesús nos perdonó, hagamos lo que seamos porque pues nos va a perdonar. Y como la Biblia dice que Él nos perdonó todos nuestros pecados, los que hicimos, los que hacemos y los que haremos, entonces tenemos carta abierta para hacer lo que queremos, ¿cierto? Pero el libro de Romanos dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino la gracia. Y contesta el mismo libro, de ninguna manera. No, Señor. ¿Sabes por qué? Porque eso es pisotear la sangre de Cristo y tenerla por inmunda. De eso habla la Escritura. Nosotros tenemos que estar en el camino, ni desviarnos ni a la izquierda, ni a derecha, ni a izquierda. ¿Están conmigo? Bueno. Importantísimo.
nos habla también de que nosotros como hermanos en Cristo debemos ¿qué? Amarnos, porque si no sabemos amar a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? ¿Sí me hago entender? Bueno, estamos aquí. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ojo a lo que vamos a escuchar. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún ¿qué? Fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino. Y lo primero que se me viene a la mente es la vid. Recuerdan que en el Génesis Dios hace todo árbol hermoso, ¿cierto? Y de todo tipo de frutos. Y pone en ese Edén un árbol. Lo predicamos hace unos días, que no había que parecer en él, que no era hermoso. Lo describe en Isaías 53, no había parecer en él. Es decir, los que hemos visto un chamizo de esto, pero chamizo, ¿quiénes han visto un viñedo? Bueno, muy pocos. Cuando usted va al viñedo y va en el momento en que está chamizo, pues quítele las uvas y las hojitas. Y ahí está. Parece un palo seco. Usted dice, ahí. ¿Quién ha estado en Estados Unidos o en Europa en invierno? Oiga, usted ve los árboles y dicen, impresionante. ¿De ahí de verdad van a salir frutos? Y usted viera en verano, en primavera, cómo se ponen de hermosos. Pues este chamizo estaba en el jardín del Edén y no había parecer en él. ¿Y qué hizo Eva? Pues vio el otro árbol, elegante, bonito, frondoso, y dijo que lo codició. ¿Y sabe qué? Ignoró al árbol de la vida, que estaba en la mitad, en medio del jardín del Edén. Habían dos árboles. ¿Sí lo recuerda o lo leemos? Ay, pues leámoslo, ¿no? ¿Usted tiene afán? No fregues. Vamos un momentico, no nos demoramos nada. Génesis capítulo 3, perdón. Génesis capítulo 2, versículos 9, mire, la gran mayoría, lo dije hace 15 días, de las iglesias ignoran esto. Y es muy triste, porque está ahí, dice, versículo 9, Génesis 2, 9, desde el 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida. ¿Se da cuenta que sí estaba ahí? Desde el principio Jesús estaba ahí. Jesús es el árbol de la vida. Y dice, en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está. Hermano, ahí siempre ha estado Dios. Dios siempre, por medio de su Hijo, ha estado ahí. Cuando echa a Adán del jardín, le dice, no sea que se estire su mano y toma el fruto y coma y viva para siempre. Pues esa es la promesa. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, usted está extendiendo su mano y está tomando del fruto y está comiendo. ¿Y sabe qué? Y vive y va a ser rey y sacerdote para siempre. Cuando usted cree en eso, es cuando el Espíritu Santo viene y hace tabernáculo en usted. Y de su interior pueden fluir ríos de agua viva. ¿Está muy enredada la prédica? Entonces,
Sed imitadores de Dios. Bueno, ya lo leímos. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces ellos fueron, ¿qué? Desechados del jardín del Edén. Ellos ya no tenían herencia. Ahora nosotros somos la descendencia de Adán. Hablamos hace 8 días, nosotros somos descendientes ¿de quién? De Adán, y nacemos con el espíritu de Adán. Y una vez creemos en el Señor Jesucristo, ¿qué pasa con nosotros? Ahora nosotros tenemos el espíritu de Cristo. Y el Espíritu Santo da testimonio de nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Romanos capítulo ¿qué? ¿Alguien que me ayude? 3, ¿sí es? Romanos 3, lea Romanos 3, que todo es maravilloso. Entonces dice, porque, y habla acerca de qué, aquí, de los fornicarios. ¿Qué es la fornicación? Pues ya todo el mundo sabemos qué es la fornicación. Fornicación es tener relaciones con una persona que no es su. Pero aquí está hablando de la relación, de esa fornicación espiritual. ¿Qué es la fornicación espiritual? Que nosotros teniendo un Señor como iglesia, nos vamos con otro Señor. ¿Sí me hago entender? Nos vamos para otro y creemos en otros ¿qué? Dioses. Fornicación es apartarse para irse detrás otro. Por eso dice en el libro de Corintios, que en un solo día, allá cuando estaban en el desierto, murieron 23,000 hombres. Estos 23,000 hombres que murieron en un día, murieron porque tuvieron relaciones con las hijas de los moabitas, ¿cierto? ¿Sí fueron moabitas? Sí, sí. Y terminaron no solo durmiendo con ellas, sino que empezaron a adorar sus dioses. Por eso la Biblia nos enseña, oiga, y no se una, ¿en qué? En yugo desigual. Sigamos leyendo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino ante acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es que idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso el Señor dice, alejaos de mí, nada podéis hacer. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Pues los hijos de Satanás. Eso es lo que dice la Escritura. Le dice Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Ustedes son hijos de quién? De Satanás, y las cosas de Satanás queréis hacer. Sigamos leyendo. Es que se me fue el tiempo. Ahí nos recuerda Juan 3:36, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Juan 3:36? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Quiénes son los que van a ver la ira de Dios? Miremos Juan 3:36 entonces. Porque yo les pregunto y nadie me hace así, entonces Juan 3:36. Es el último versículo del capítulo 3. Dice 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, ¿cierto? Pero el que rehúsa, mire que dice, no, el que no cree no, dice, el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Le explico rápidamente. La ira de Dios, la Biblia habla en Isaías, en Jeremías, y toda la Biblia está hablando del día grande y temible del Señor. El día grande y temible del Señor va a suceder. Es cuando el Señor vuelva por su iglesia, la iglesia sea tomada inmediatamente, el Espíritu Santo también es quitado. Imagínense, si la gente es mala así, ¿cómo será? ¿Cómo va a ser? Dice que todos los ejércitos del mundo se están confabulando en contra de Jehová y de su ungido. Salmo 2, lea el Salmo 2. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él los aplastará, que Él se parará sobre todos ellos. Y dice que en un desierto, que es más o menos del tamaño desde aquí a Bogotá hasta Girardot, ¿sabe quiénes
¿saben más o menos quién es Girardot, Tocaima, todos esos pueblos? De distancia, va a haber un tapete de muertos de todos los ejércitos que se confabularon en contra de Dios y en contra de su ungido. ¿Sí me hago entender? Y mucha gente va a perecer. Y la gran mayoría de ellos, ojo, es por la incredulidad. Todos aquellos que no quisieron creer. Esa es la ira de Dios. El día grande y temible del Señor se acerca. Y nosotros tenemos que estar preparados. Porque todo lo que está aconteciendo en el mundo, todo lo que está pasando en las noticias, incluyendo la situación de Israel y la guerra que tienen allá en el Medio Oriente, ahí nos habla la Biblia acerca de Ismael e Isaac, el hijo mayor y el hijo menor. Y la guerra es una guerra espiritual, porque detrás de todo esto lo que ellos están disputando es quién es el heredero, si el mayor o el menor. Según la ley, el que hereda es ¿quién? El mayor, pero Dios le dio la bendición ¿a quién? Al menor. Y dice que el mayor va a matonear al menor. Y dice también que esos son los dos pactos. El hijo de la sierva con el hijo de la libre. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que nosotros somos hijos ¿de quién? Doña Marta, de la libre. ¿Entiende? Entiende que todo está escrito y todo se está cumpliendo. Perdone que yo lo cuente así rápido, pero ahí está. El día del Señor grande y temible se está acercando. Y lo vemos en todo. Dice la Escritura estas palabras. Cuando escuchen de rumores de guerra, ¿cierto? Y cuando escuchen que se dice, ay, se me olvida la palabra. Paz, ¿quién dijo eso? Paz y seguridad a las naciones, vendrá el fin. ¿Y quieren que les diga cuál es el eslogan de las Naciones Unidas? Paz y seguridad a las naciones. Por eso, amados, tenemos que estar preparados. Nosotros vivimos inmersos en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Pero Él solamente actúa a través de nosotros si nosotros le recibimos, si nosotros creemos, si nosotros decidimos de nuestro corazón. ¿Quiénes son hijos acá? Todos, ¿no? Pregunto, ¿alguna vez usted como hijo dijo, mi papá tiene unas reglas? No porque mi hijo esté acá, no, bórrelo a él, no lo miren a él. Mi papá tiene unas reglas en su casa y las reglas hay que cumplirlas. Pues no me gusta lo que dice mi papá ni mi mamá, pero yo tengo para habitar en esta casa, para servir en esta casa, para ser parte en esta casa, yo tengo que hacer ¿qué? Conforme a lo que establecieron las reglas de mi casa. ¿Sí? ¿Sí es así? O si no, coja camino, ¿no? Pues haga de cuenta, el Espíritu Santo viene a morar en usted y está haciendo morada de usted. Entonces, ¿cómo yo puedo agradar al Espíritu Santo? Terminemos de leer y ya termino porque los veo impacientes. Ay, qué pena, es que yo siempre me paso. Entonces, iba en el versículo 14, dice. Ay, no, es que hay una parte muy importante, pero me la voy a saltar, no importa. Dice, ¿qué versículo iba? En el 10, no, en el 9. Dice, les prometo que el próximo mes yo les predico esto, pero hay algo que no quiero dejar pasar. Leamos de corrido, dice, versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, recuerda que éramos hijos del diablo, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Le iba a enumerar 4 cosas, 4 lugares donde habla del Espíritu Santo en nosotros, y en ninguno de esos
hay tembleques, ni botando babas, ni tirándose al piso. No, esas no son las manifestaciones del Espíritu Santo. Y en Hechos de los Apóstoles, si usted lee todo Hechos de los Apóstoles y las manifestaciones del Espíritu Santo, ellos, ¿qué recibían? Por ejemplo, hablaron en lenguas, pero no se tiraron al piso ni les salió babasa por la boca. Bueno, de eso vamos a hablar la próxima vez. Dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si sabe que a veces uno termina como gozándose de las cosas de... Yo les abro mi corazón, yo soy un ser humano. Yo estoy trabajando con conductores, yo conduzco, yo soy conductor. Y cuando nos reímos allá, entonces empiezan con sus pensamientos morbosos, con doble sentido y todo eso, ¿sí? Y uno a veces se siente complaciente escuchando y de repente uno dice, uy, pues mi chica, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Nos pasa? Claro que nos pasa. Entonces, ¿qué? Más bien aproveche la oportunidad de predicarles y apártese de esa cantidad de cosas. Bueno, por dar un ejemplo tonto, sigamos leyendo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, recuerden que la luz es Jesús, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Acerquémonos a Cristo y todas esas manifestaciones malvadas, el Señor las va a sacar a la luz. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Pero esto sí lo voy a leer. Isaías 26, 19. Es que me pongo a hablar y vea. ¿Isaías qué dije? Dice ahí. 26, 19. Está hablando de aquellos que están muertos, ¿no? En el espíritu. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Andad, pueblo mío, entrad en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Quieres saber de qué está hablando? Pues venga la semana entrante. No, ya la Biblia habla de una resurrección de muertos en carne. ¿Quién me dice cuándo fue? ¿Cuándo resucitaron los muertos en carne? Porque sí habla de eso. Cuando Él muere en la cruz, dice, se rajó el velo de arriba abajo, las piedras se partieron y los muertos en Cristo resucitaron. Y está hablando de los valles de los huesos secos. Huesos se unieron con huesos, tendones sobre tendones, tendones músculos, músculos piel, y después de que se separaron, ¿sabe qué les dio Dios? Nuevamente les dio espíritu. Y eso sucedió para que hoy en día nosotros creamos que todo lo que Dios dice en su palabra, y que si usted, antes de que venga el Señor, muere en Cristo, no muere, duerme. ¿Sí? Y cuando abra los ojos, le verá a Él, tal y como es Él. Y mostrará sus manos traspasadas. Padre Celestial, póngase de pie. Sea lleno del Espíritu Santo. Dice ahí el versículo 18 de Efesios capítulo 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes,
bien, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias. ¿Por qué? Por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted, mi hermano, mi hermana, que ha venido hoy, desde ese día en que usted decidió seguirlo a Él, creer en el Evangelio, ahora usted es morada del Espíritu Santo. Y si usted ha sentido que el Espíritu Santo no está en usted, pues no lo crea, porque si usted cree, el Espíritu Santo ya está en usted.